El estudio de Dickens. Nunca olvidaré la noche en la que descubrí la verdad. Yo tenía 13 años y vivía con mi abuelo en la tienda de antigüedades. Recuerdo que la tormenta no me dejaba dormir. Fue espantosa. Hubo relámpagos, truenos, viento y lluvia. Todo golpeaba mis cristales con fuerza, a intervalos, como cogiendo carrerilla. Para colmo de males, estaba sola. Mi abuelo había salido a la casa de apuestas y no regresaría hasta el alba. La atmósfera que generó la tormenta provocó que me sugestionara, o eso pensé, hasta que las oí por tercera vez. Eran voces ahogadas, imprecisas, que llegaban en las pausas de la tormenta. Agudicé mis oídos y deduje que no provenían de la calle, sino de muy abajo, como del suelo. Pero abajo no vivía nadie. Salí de la cama y cogí la vela. Enseguida llegué hasta la puerta de mi alcoba y me asomé al cuartito de estar. Allí todo estaba quieto, salvo por el movimiento aparente que causaban las descargas de luz. Aquel cuartito conducía a la tienda de antigüedades. Desde donde estaba, podía ver la puerta y los cristales del establecimiento. Fuera no parecía haber nadie. Aún así, me dirigí hacia allí. Enseguida, el olor a viejo de los trastos apilados en la tienda me tranquilizó. Todo parecía en su lugar. Nadie bajo las sillas, nadie bajo los muebles, nadie al lado de los tapices ni junto a las figuras de porcelana. Todo se encontraba en perfecto desorden, como siempre. No obstante, noté un vacío, un eco extraño, como si el recinto tuviera una acústica diferente. Por un momento creí que la rápida acción de los relámpagos me confundía. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más grande era mi certeza de que algo no estaba como debía estar. Entonces, la potente luz de un relámpago bastó para convencerme de que en la pared de enfrente se abría un enorme boquete. Ahogué un grito. No era un hueco deforme y escabroso, sino más bien un pasaje. Parpadeé incrédula. Creí estar soñando, pero no. Aquello era muy real. Consideré la idea de salir corriendo en busca de mi abuelo, pero una fuerza irresistible me empujó a investigar. Tras la impresión inicial, me fui acercando al hueco. Hasta donde llegaba la luz de la vela, pude apreciar que aquello se asemejaba a un pozo profundo, solo que horizontal, aunque era difícil determinar dónde estaban las paredes. Si las miraba de reojo las percibía, pero si las miraba directamente, solo veía una oscuridad nebulosa. ¿Hola?, articulé, pero nadie respondió. Tomé la vela con mi mano izquierda, pues debía tener libre la derecha para protegerme de cualquier eventualidad. Luego me introduje lentamente. Observé el suelo y parecía que el camino se creaba a medida que avanzaba sobre él. En algún momento incluso temí caer al vacío. De pronto, las exaltadas voces volvieron. Me quedé inmóvil, escuchando. Seguían viniendo desde abajo, pero ahora las notaba más próximas. A veces sonaban como si fuesen quejidos. Otras eran voces como de niño. Incluso en algún intervalo
Noté como si se arrastraran muebles. Me estremecí al pensar que tal vez un fantasma se nos había colado en el caserón. Y no era de extrañar, entre tantos artículos viejos que traía mi abuelo de Dios sabe dónde. Al poco me topé con una puerta que pareció construirse mientras la observaba. Al suave contacto de las yemas de mis dedos, esta se abrió como si estuviese deseosa de hacerlo. Todavía me pregunto si realmente la toqué. Enseguida encontré una escalera que descendía. Bajé lentamente. El silencio me envolvió. Ninguna voz, ningún síntoma de la tormenta. Ahora apenas el sonido de mis pies descalzos. Al llegar descubrí una sala vacía, en penumbras. Al fondo, a la derecha, una luz vacilante brotaba de una puerta entreabierta. Allí dentro había alguien. Notaba su presencia, su calor, el espacio que llenaba su cuerpo en el entorno. Comencé a acercarme. Al levantar la vela, contemplé las paredes por casualidad. Estaban pobladas de dibujos trazados con tinta sobre cuartillas de papel. Observé los más próximos y me estremecí. Había escenas y representaciones distintas, pero en todas ellas un rostro se repetía. Los mismos ojos, la misma boca, la nariz. No había duda. ¡Se trataba de mí! Me inquieté al notar que aquellas pinturas ilustraban fragmentos de mi propia vida. Aquí estaba en la tienda, con mi abuelo y su cabellera gris. Allí, en la calle, con el señor Kilp. Y más allá, enseñando a escribir a mi amigo Kid. Tragué saliva. En la esquina inferior de casi todos los dibujos se leía: para el ilustrador. ¿Qué significaría? Mientras trataba de encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo, de la puerta entreabierta salió un resuello profundo. ¡Pegué un brinco! Me acerqué y asomé la cabeza. Entonces vi el redondo resplandor de una vela oscilando sobre un escritorio. Sentado frente al escritorio, de espaldas a mí, había un hombre que, a juzgar por su porte, debía ser joven. Tenía el pelo oscuro, ondulado, y a través de su perfil creí ver una perilla. Llevaba una bata negra y unas zapatillas de andar por casa. Se inclinaba sobre el escritorio y sujetaba una pluma con la mano izquierda. Miraba al frente, como pensando. Luego seguía con sus trazos. De repente habló, con voz gastada, como de anciano. Que duermas bien, Nelly, y no te olvides de tus oraciones. Después, de la misma boca salió una voz tierna. Claro que no, abuelito, ¿cómo me voy a olvidar? Abrí los ojos desmesuradamente. Aquellas voces eran nuestras, la mía y la de mi abuelo. Las estaba imitando a la perfección. En mi mente todo se descompuso y se rehizo de otra manera. Un montón de preguntas se amontonaron en mi cabeza. Para contestarlas, no tenía más remedio que hablar con él. «Hola», proferí lo suficientemente alto como para que me oyera. Pero no hubo respuesta. El hombre seguía con su oficio sin prestarme atención. «¿Hola?», repetí. Nada de nada. Entré con suavidad, observando. Sobre el escritorio descansaban papeles escritos y un dibujo inacabado muy difuso
esbozado a carbón. Estaba colocado de tal manera que parecía importante para el dibujante, como si tarde o temprano quisiera volver a él. Avancé unos pasos, ladeé la cabeza y lo miré. Era yo, un rato antes, durmiendo pese a la tormenta. Pero aquello no había sucedido. En ningún momento me había dormido. Parecía como si en aquella escena se hubiesen torcido sus planes con respecto a mí. De pronto, tuve la sensación de no poder respirar. Quise huir, detener aquella locura. Pero ya había llegado demasiado lejos. Di un paso más y espié por encima de su hombro izquierdo. El hombre describía líneas a escasos centímetros del papel, como si buscara el trazo que más se ajustara a su interés. O tal vez como si luchara contra una fuerza que insistía en imponerse sobre él. Al fin empezó a esbozar rápidamente la silueta de un hombre que dibujaba sobre un escritorio y luego la cara de una niña tras su hombro, espiando. Ambos nos sobresaltamos a un tiempo. Yo reculé unos pasos y él miró hacia atrás, aunque solo de reojo. Pero cuando quise darme cuenta, se había vuelto del todo. Sus ojos se clavaban en los míos con una expresión cargada de sorpresa. Sorpresa al verse allí, recluido en su estudio, con las puertas cerradas al mundo exterior y cara a cara con uno de sus personajes de ficción. Nellie es un personaje de Dickens, del cuento La tienda de antigüedades. En el cuento, Dickens decide acabar con la vida de Nellie de forma trágica. ¿Qué le habrá llevado a actuar así? ¿Habrá influido en él la historia que acabamos de oír?